Cuando entró en la nave, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó una gran tempestad en el mar, de tal manera que la nave estaba cubierta por las olas, pero él dormía. Sus discípulos se acercaron y le despertaron, diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Y él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se produjo una gran calma. Pero los hombres se maravillaron, diciendo: «¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Y cuando llegó al otro lado, al país de los Gergesenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros con gran ferocidad, para que nadie pasara por allí. Y aquí que gritaban diciendo: «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». Y estaba muy lejos de ellos una piara de muchos cerdos paciendo. Entonces los demonios le rogaron diciendo: «Si nos echas, permítenos ir a la piara de cerdos». Y él les dijo: «Id». Y cuando salieron, entraron en la piara de cerdos. Y he aquí que toda la piara de cerdos se precipitó violentamente al mar por un lugar escarpado, y pereció en las aguas. Y los que los guardaban huyeron, y fueron a la ciudad, y contaron todo lo que había sucedido a los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió a recibir a Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 34. Si fuéramos conscientes de la gran necesidad que existe en nuestros días de ser verdaderos cristianos, seguro que no nos contentaríamos con ser nominales, pero estamos hundidos en no sé qué, no somos mejores que paganos bautizados. Y qué asombroso es que profesemos el nombre de Cristo y sin embargo conversemos tan poco sobre Él. Sin duda, este nombre por el que somos llamados debería ser el tema de nuestro discurso aquí y de nuestros aleluyas eternos en un lugar venidero. Pero ¿no es más sorprendente considerar que en lugar del nombre de Jesús, por el cual hemos de tener la salvación, se nos enseña a buscarla en nosotros mismos, y que debe haber una aptitud en nosotros antes de que Dios nos conceda su gracia y favor? ¿Pero qué doctrina es esta? No la doctrina de las Escrituras, no la doctrina de Jesús, no la de los cristianos primitivos, no la de la Reforma, ni la de los artículos de la Iglesia de Inglaterra. No, es la doctrina del diablo. Esto es hacer de Cristo un Salvador a medias, y conducir al hombre a un error de la mayor consecuencia, al hacerle ir a Jesús en su propia fuerza, y no en el nombre del Señor Jesucristo. Pero, hermanos míos, a menos que vayáis con la fuerza de Jesucristo, a menos que dependáis solo de Él para la salvación, a menos que Él sea vuestra sabiduría, justicia y santificación, nunca será vuestra redención. Nuestra salvación es el don gratuito de Dios, es debido a su amor gratuito y a la gracia gratuita de Jesucristo, que siempre sois salvados. No os lisonjéis de ser suficientemente buenos, porque lo sois moralmente, porque vais a la iglesia, rezáis las oraciones y tomáis el sacramento, por lo que pensáis que no se requiere más. ¡Ay, estás engañando a vuestras propias almas! Y si Dios, en su libre gracia y misericordia, no os muestra vuestro error, solo os estará conduciendo por un camino más suave a vuestra ruina eterna. Pero Dios no permita que ninguno de vosotros, a los que ahora me dirijo, se imagine esto. No, vosotros debéis ser abatidos, y Dios debe ser exaltado, o nunca comenzaréis por el extremo correcto. Nunca veréis a Jesús con consuelo o satisfacción, a menos que vayáis a Él solo por lo que Él ha hecho y sufrido. ¿No es evidente para una demostración que estamos actuando la parte de los gergesenos, que vinieron y desearon que Jesús se apartara de ellos? Consideremos las palabras, y entonces veremos con qué exactitud estamos representando el nuevo papel de estos hombres. Cuando entró en la nave, sus discípulos le siguieron. Cristo había estado haciendo muchos milagros, como podemos leer unos versículos antes, y como continuamente andaba haciendo el bien,
Así ahora iba al país de los Gergesenos para despojar a 2 que estaban poseídos de demonios, y sus discípulos le seguían. Sin duda fueron reprobados y señalados por seguir a tal parlanchín, como los escribas y fariseos estimaban al Señor Jesucristo. Sin duda los señalaron, se burlaron, se mofaron y los consideraron locos, entusiastas y un montón de chusma. Pero aún así siguieron al Señor Jesucristo. No les importó un poco de reproche. No, amaban demasiado a su Maestro como para dejar de seguirlo por un poco de persecución. Y si amas al Señor Jesucristo, si lo amas por encima de todo, lo seguirás a pesar de la malicia de todos los escribas y fariseos de esta generación. Y he aquí que se levantó una gran tempestad en el mar. La presencia de Cristo en la nave no preservó a los discípulos de temores y problemas. Estaban llenos de inquietud, aunque Cristo estaba con ellos. Esto era solo para una prueba de su fe, para ver si permanecerían firmes por el Señor en un tiempo de persecución. Mis queridos hermanos, si el Señor os pone tal prueba, no os rindáis, no, manteneos firmes en todo lo que el Señor os llame a sufrir. Es fácil seguir a Cristo cuando todas las cosas son seguras, pero vuestro amor a Jesucristo se vería más si tuvierais que perder vuestras vidas o negar a vuestro Jesús. Sería una prueba de vuestro amor cuando el fuego y el martillo estuvieran ante vosotros. Aunque todas las cosas están en calma ahora, la tormenta se está acumulando y en algún momento estallará. Por el momento no es más grande que la mano de un hombre, pero cuando esté llena estallará, y entonces veréis si sois cristianos o no. La persecución dispersaría a los hipócritas y haría que los cristianos nominales tuvieran miedo de adorar a Dios, y entonces pronto se volverían al mundo y a las cosas de éste. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se produjo una gran calma. Pero los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Aquí podemos ver la gran compasión del Señor Jesucristo. Apenas lo despertaron los discípulos y vio su peligro, reprendió a los vientos y al mar, y todo se calmó. Así fue en lo natural, y así será en lo espiritual, pues apenas Jesucristo habla de paz a un alma turbada, todo queda en calma y sosegado. Ahora bien, nadie más que Dios podría haber realizado este gran milagro, y por eso no es de extrañar que los discípulos y los hombres de la nave se asombraron al ver los prodigios que realizaba, y no podían dejar de expresar su sensación al manifestar: ¿qué clase de hombre es este? Y cuando llegó al otro lado, al país de los Gergesenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros, con gran ferocidad, de modo que nadie podía pasar por allí. Y he aquí que gritaban diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? 2 hombres, que estaban poseídos corporalmente por ese maligno que anda buscando a quien devorar, se encontraron con Jesús. En cuanto le vieron, se asustaron y gritaron. Aunque hicieron que todos les tuvieran miedo, apenas vieron a Cristo les abandonó su poder y gritaron: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Sabemos que eres Dios, no te queremos, no tenemos poder sobre ti, pero tú sí lo tienes sobre nosotros, y tememos que hayas venido a atormentarnos antes de tiempo. Sabemos que hemos de ser llevados al juicio, y por eso no queremos ser atormentados hasta que llegue ese momento. Y estaba muy lejos de ellos una piara de muchos cerdos paciendo. Entonces los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas, permítenos ir a la piara de cerdos. Los espíritus malignos se dieron cuenta de que Cristo había venido a desposeerlos, y de que había llegado su hora, en la que debían abandonar los cuerpos de estos 2 hombres, porque cuando viene Cristo, que es más fuerte que el hombre fuerte armado, todos deben caer ante él. No podían resistir el poder de Cristo. Y aquí podemos observar que, aunque el diablo es un enemigo,
es un enemigo encadenado. No puede herir a un pobre cerdo hasta que no se le dé poder desde arriba. Y también podemos ver la malicia del diablo, que preferiría herir a un pobre cerdo antes que no hacer ningún mal. Y el diablo, si estuviera en su poder, destruiría cada una de vuestras almas, pero Cristo con su poderoso poder se lo impide. Y les dijo: Id. Y cuando salieron, entraron en la piara de cerdos. Y he aquí que toda la piara de cerdos se precipitó violentamente al mar por un lugar escarpado, y pereció en las aguas. Y los que los guardaban huyeron, y se fueron a la ciudad, y contaron todo lo que había sucedido a los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió a recibir a Jesús, y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Obsérvese aquí que apenas Cristo les dio permiso a los demonios para entrar en los cerdos, lo hicieron, y su malicia fue tan grande que los cerdos corrieron violentamente por un lugar escarbado hacia el mar, y se ahogaron. Qué pobre despecho había aquí, que el diablo molestara a los pobres cerdos. Y la ciudad, por tanto, estaba tan apenada por la pérdida de un poco de riqueza, que vinieron a suplicar a Cristo que se fuera. No querían su compañía, preferían unos pobres cerdos antes que la compañía de Cristo, y pocos bienes mundanos, un poco de placer, o cualquier cosa antes que Cristo. Se separan de Cristo antes que de cualquier cosa. Pero uno, que es sensible al amor de Cristo, se separa de todo, antes que del Señor Jesucristo. Hasta aquí llega la letra de la historia. Tal vez penséis que no hay nada que aprender aquí, y que esto es todo lo que debéis entender por ella. Pero si es así, hermanos míos, estáis muy equivocados, porque aquí hay una excelente lección que aprender, y que veréis, considerando las palabras de nuevo en un sentido espiritual. Y he aquí que se levantó una gran tempestad en el mar, de tal manera que la nave estaba cubierta por las olas, pero él dormía. ¿Y no experimentas con frecuencia grandes tempestades en este mundo? ¿Nos golpea el mar de la tentación sobre vuestras almas? ¿Tenéis miedo de ser vencidos por ellas? ¿No veis forma de escapar? Pues vuestras almas están cubiertas de olas, y esperáis ser tragados por la tempestad. Tenéis miedo de caer en las manos del maligno. Oh, no temáis, porque Jesucristo, aunque esté dormido a vuestros pensamientos, os guardará, os preservará de la furia de los hombres, de los fariseos de este mundo. Pueden enfurecerse y escupir todo su veneno contra vosotros, pero Cristo os librará, os preservará y os protegerá. Si buscáis hacia Él con un sentido de vuestra propia impotencia e indignidad, pronto encontraréis que es un Dios dispuesto a perdonar y a perdonar. Ojalá que todos los que me escuchan se convenzan de doblar la rodilla y el corazón en cuanto vuelvan a casa. Pero, por desgracia, ¿cuántos de nuestros cristianos se dirigen a Dios día tras día y le llaman Padre, lo cual no es más que una burla a Dios, cuando en realidad el diablo es su padre? Nadie tiene derecho a llamarle Padre, sino los que han recibido el Espíritu de adopción, por el cual tienen derecho a llamarle Abba Padre. Si las bestias hablaran, podrían llamar a Dios Padre tanto como algunos de ustedes, porque Él es su Creador a quien deben su ser, pero esto no les da derecho a llamar a Dios Padre. No, deben nacer de nuevo de Dios. Por más que se halaguen, deben tener un principio interno forjado en sus corazones por la fe. Esto es lo que deben experimentar, esto es lo que deben sentir antes de ser cristianos de verdad. El Señor Jesucristo se fija en cada uno de vosotros. Podéis pensar que el Señor no se fija en nosotros, porque estamos en un campo y fuera de los muros de la iglesia, pero sí, observa con qué vista habéis venido esta tarde a escuchar su palabra. Sabe si ha sido para satisfacer vuestra curiosidad o para averiguar con qué podéis ridiculizar al predicador. Los pensamientos y las intenciones de todos vuestros corazones no están ocultos a Jesucristo, aunque parezca que está dormido, porque por el momento sois insensibles a sus obras en vuestro corazón, y parezca que no os tiene en cuenta y que no os mira más que a la mujer sirofenicia. Sin embargo, se volverá hacia ti y te contemplará con vida.
el Señor se acordará de ti a su debido tiempo y hablará de paz a tu alma turbada. Aunque el mar de los problemas esté batiendo sobre ti, aunque los fariseos de este día se burlen de ti, sin embargo, cuando Cristo reprenda, entonces cesarán. No dependas de ti mismo, dile, sálvanos Señor o perecemos. Suplícale que sea tu guía y tu salvación. Os ruego por la misericordia de Dios, que está en Cristo Jesús, que os presentéis a Él como vuestro servicio razonable. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos, de la muerte del pecado, y entonces Cristo te dará la luz de la justicia. Venid a Cristo y seréis bienvenidos. Oh, venid a este bendito Jesús, venid a pesar de vuestra vileza, porque si no venís pereceréis. Si Cristo no te salva, tu propio buen sentido, tus propias buenas intenciones no pueden. No, como estás en tu sangre, así debes perecer en tu sangre. Pero si vienes a Cristo encontrarás misericordia, no perecerás. No podéis encontrar la salvación en ningún otro sino en Cristo. Si los discípulos hubieran podido salvarse a sí mismos, no habrían despertado a Jesucristo, pero eran conscientes de que nadie podía salvarlos sino Él, y por eso clamaron a Él. Y así vosotros, que estáis bajo el sentido del pecado, que tenéis miedo del infierno, si buscáis en vuestras propias obras, solo buscáis vuestra propia muerte, porque no hay aptitud en vosotros. Digo la verdad en Cristo Jesús, no miento, no hay aptitud en vosotros, sino una aptitud para la condenación eterna, porque, que sois por naturaleza sino hijos de la ira, y vuestros corazones son guarnición de Satanás, porque habéis ido a la iglesia, habéis rezado las oraciones, habéis ido al sacramento y no habéis hecho ningún daño a nadie, habláis de paz a vuestras almas, y pensáis que todo está en paz, y que vuestro caso es bastante bueno, pero en verdad todo es una falsa paz, y si no tenéis otra paz que esta, pronto tendréis que yacer en las llamas eternas. Esta es una paz infundada, creada por vosotros mismos, y si confiáis en esta paz pereceréis. Pero haced como los discípulos cuando estaban en apuros. Van a Cristo y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Yo te ofrezco la salvación en este día. La puerta de la misericordia no se ha cerrado todavía. Aún queda un sacrificio por los pecados, para todos los que acepten al Señor Jesucristo. Él solo conoce los pensamientos más íntimos de tu corazón, te abrazará en los brazos de su amor. Ve los primeros brotes de gracia en ti, y los alentaría de buen grado. Los ángeles anhelan que estés en el amor y en el favor de Dios. Se alegrarán de verte convertido del pecado a Él. Todos los ministros del bendito Jesús se alegrarían de ser instrumentos para haceros pasar de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Y les dice, ¿por qué tenéis miedo, oh vosotros de poca fe? Y así, hermanos míos, puedo deciros, ¿por qué tenéis miedo de dejar vuestros pecados y convertiros a Dios? Volveos a Él, volveos con un sentido de vuestra propia indignidad. Decidle cuán contaminados estáis, cuán viles, y no seáis infieles, sino creed. No vayáis con vuestras propias fuerzas, y entonces no tendréis que temer. ¿Por qué teméis que el Señor Jesucristo no os acepte? Vuestros pecados no serán un obstáculo, vuestra indignidad no será un obstáculo. Si vuestros propios corazones corruptos no os impiden venir, o si vuestras propias buenas obras no os impiden venir, nada impedirá a Cristo recibiros. Él ama ver a los pobres pecadores venir a Él, se complace en verlos echados a sus pies suplicando sus promesas. Y así, si venís a Cristo, Él no os despedirá sin su Espíritu, no, sino que os recibirá y bendecirá. Oh, no desprecies el amor infinito. ¿Qué más quieres que haga Cristo? ¿No le basta con venir a propósito para salvar? ¿No serviréis a Dios en vuestras almas, así como con vuestros cuerpos? Si no es así, solo os engañáis a vosotros mismos y os burláis de Dios. Él debe tener el corazón. Oh, vosotros de poca fe, ¿por qué teméis que no os acepte?
Si no me creéis a mí, seguro que creeréis al Señor Jesucristo. Él os ha dicho que os recibirá. Entonces, ¿por qué os demoráis y no vais a Él directamente? ¿Desea Él imposibilidades? Solo es, dame tu corazón. ¿O acaso quiere tu corazón solo para el mismo fin que el diablo, para hacerte miserable? No, solo quiere que creas en Él, para que te salves. Esto es todo lo que desea el querido Salvador, para hacerte feliz, para que dejes tus pecados, para sentarte eternamente con Él, en la cena de las bodas del Cordero. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se produjo una gran calma. Así, como veis, fue solo el poder de Cristo el que detuvo la furia del mar. Lo reprendió. Los discípulos podrían haber hablado para siempre, y no habría cesado. Así sucede con la palabra predicada. Puedo predicaros mientras viva, puedo hablar hasta que no pueda hablar más, pero las doctrinas de Cristo nunca os harán bien, a menos que Él las imprima en vuestros corazones. Oh, entonces en todos vuestros problemas mirad a Cristo, para que Él los reprenda, y si Él habla la palabra, entonces cesarán. Si los fariseos de esta generación se burlan y se mofan de ti, si dicen toda clase de maldades contra ti, no les respondas, deja que Cristo los reprenda, porque todo lo que puedas decir no tendrá más significado que el de los discípulos hablando al mar. Pero cuando Cristo hable la palabra, entonces cesarán. No dejes que eso te desanime, porque si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, debes sufrir persecución. Es cierto que los que son sinceramente buenos son puestos para marcas para que cada uno dispare. Hay una enemistad continua entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero como Cristo os ha elegido del mundo, por eso os odia. No penséis en seguir a Cristo a la gloria, a menos que paséis por la prensa aquí. Mirad hacia adelante, hermanos míos, hacia la eternidad, y ve a Cristo viniendo, y su recompensa con Él, para dar una amable recompensa por todas las tentaciones y dificultades de esta vida presente. Pero los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Los hombres de la nave se asombraron al ver el milagro que Jesucristo realizaba solo con su palabra. Pensaron que era algo más que un hombre. Y no tenemos nosotros tantos motivos de admiración que cuando estamos agobiados por los problemas de dentro y de fuera, que Jesucristo, solo con la palabra de su poder, hable de paz, y entonces sí que hay paz. Cuando Dios nos despierta por primera vez con un sentido de pecado y pone sus terrores en orden contra nosotros, entonces hay problemas y tempestades, porque Satanás, habiendo obtenido la posesión, antes de dar lugar, luchará y se esforzará duro para mantener el alma cerrada para Jesús. Pero cuando viene Cristo, asalta el corazón, rompe la paz, le da las más terribles alarmas de juicio e infierno, lo pone todo en una combustión de miedo y dolor, hasta que lo ha obligado a ceder a su mera misericordia y a tomarlo por su gobernador. Entonces Satanás es expulsado, entonces la tormenta es reprendida, y establece una paz firme y duradera. ¿Puede el mar estar quieto mientras el viento está furioso? No, es imposible. Así es que no puede haber paz en el alma. Mientras está en enemistad con Cristo, ciertamente puede halagarse a sí misma y hablar de paz, pero no puede haber paz verdadera. Aunque tú, oh fariseo, puedas endurecer y fortificar tu corazón contra el temor, la pena y la angustia, sin embargo, tan seguro como que Dios es verdadero, ellos derribarán tu espíritu orgulloso y fortificado, y se apoderarán de él, y te llevarán al asombro. Esto se hará aquí, o en lo sucesivo aquí en la misericordia, o en lo sucesivo en la ira y el juicio. Oh hermanos míos, considerad lo que Cristo ha hecho, y os asombraréis de que haya hecho tanto por unos desgraciados como vosotros y yo. Si estáis tranquilos bajo la tormenta y la tempestad del pecado,
Si no clamáis a Cristo por la salvación, estáis en una condición peligrosa. Y es una maravilla considerar cómo un hombre que no está seguro de haber hecho su paz con Dios puede comer o beber o vivir en paz, que no temáis cuando os acostéis, o que os despertéis en el infierno. Pero si Cristo habla de paz a vuestra alma, ¿quién puede entonces hablar de problemas? Nadie. No, ni los hombres ni los demonios. Por tanto, acuéstate a los pies de Cristo a quien has resistido, y di, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él reprenderá los vientos y los mares de tu mente turbada, y todo se calmará. Y cuando llegó a la otra orilla, al país de los Gergesenos, le salieron al encuentro 2 poseedores de demonios que salían de los sepulcros, con gran ferocidad, para que nadie pasara por ese camino. El Señor Jesucristo, que andaba continuamente haciendo el bien, sabía muy bien que este país de los Gergesenos iba a encontrar a 2 pobres hombres endemoniados, y Jesucristo fue a propósito por ese camino, para aliviarlos. El demonio, donde tiene el poder, nunca le falta voluntad, pero como dije antes, vuelvo a decir, aunque el demonio es un enemigo, sin embargo está encadenado. No podía destruir a estos 2 pobres hombres, no podía hacer daño a la gente que pasaba por allí, solo podía aterrorizarla. Y así es con vosotros. El diablo intenta con toda su habilidad y poder asustaros para que no vengáis al Señor Jesús. Hace todo lo posible para que los pobres pecadores enfermos y cansados no vengan a Jesús. Si puede haceros perder vuestras almas es el fin que persigue. ¿Y cuántas almas aleja de Cristo por miedo al reproche? Muchos miles de personas querrían ver a Cristo en su gloria en el mundo venidero, y serían felices con Él allí, pero tienen miedo de que se rían de ellos ahora, y de oír a los fariseos decir, aquí hay otro de sus seguidores. Tiene miedo de perder sus negocios mundanos, o de ser considerado metodológicamente loco y apto para el caos. No dudo de que muchos se alejan de Jesucristo por temor a un poco de incomodidad. ¿Qué dirán los tales cuando el Señor Jesucristo aparezca en su gloria? Si os alegráis de ser confesados por Él, entonces ahora no debéis avergonzaros de confesarlo ante los hombres. No dejéis que la ferocidad del diablo os aleje de Cristo, por miedo a ser tenidos por tontos, porque llegará el momento en que se sabrá quiénes son verdaderamente sabios y quiénes son verdaderamente locos. ¿Tenéis miedo de defender la causa de Cristo en el mundo? ¿No os atrevéis a ser singularmente buenos? ¿Tenéis miedo de ser miembros de Jesucristo? Os digo que tales personas lo crucificarían de nuevo si estuvieran en el mundo. Pero vosotros, hermanos míos, no aprendáis así a Cristo. Que las tentaciones del diablo nos impidan venir al Señor Jesucristo. Puede ser feroz, puede apresuraros de un lugar a otro, pero luchad con Él, para que no os aleje de Cristo. Y si buscáis a Cristo, Él os ayudará de tal manera que resistiréis al demonio, y entonces huirá de vosotros. Cristo lo desposeerá. No tengáis pues miedo de encontraros con Jesucristo. Decidle todo lo que vuestras almas desean, y Él os lo dará, y ya no seréis molestados por los feroces ultrajes del demonio. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? En cuanto los demonios observaron que Jesús se acercaba, tuvieron miedo de que viniera a castigarlos antes de aquel día de las cuentas, cuando todos debían ser juzgados. Los mismos demonios son suficientes para convencer a todos nuestros educados, arrianos y socianianos. Aquí reconocen que el Señor Jesucristo es Dios bendito para siempre, sienten su poder y están seguros de que Él es el Dios que debe condenarlos en el gran día de las cuentas, y sienten miedo de que el Señor Jesucristo viniera a castigarlos ahora. Pero aunque los demonios crean en la divinidad de Cristo, el mundo está plagado de arrianos y socianianos. Los arrianos hacen de Cristo no más que un Dios titular, una deidad subordinada, uno que fue más que un hombre, y sin embargo, menos que Dios, que fue un profeta enviado por Dios lo admiten,
pero niegan que sea igual al Padre. Pero espero, hermanos míos, que Él sea para vosotros lo que nuestro credo hace, Dios de Dios, Dios mismo de Dios mismo, coeterno y consustancial con el Padre, que así como no hubo un momento del tiempo en el que Dios el Padre no estuviera, tampoco hay un momento del tiempo en el que Dios el Hijo no estuviera, porque Él mismo dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y si fueran hechas por Él, debe ser Dios, y quien quiera que no lea más que la palabra de Dios, encontrará que se le rinde homenaje divino, y que no consideró un robo ser igual a Dios. Él es el Alfa y el Omega. Estos y muchos otros lugares podrían ser presentados para probar la divinidad del Señor Jesucristo. Nunca podría haber satisfecho nuestros pecados si no hubiera sido Dios, además de hombre. Como hombre sufrió, como Dios satisfizo. Así que fue Dios y hombre en una sola persona. Tomó nuestra naturaleza sobre Él, y fue ofrecido en la cruz por los pecados de todos los que vinieran a Él, que si no hubiera sido Dios nunca podría haber satisfecho. Se puede probar incluso con una demostración que el Señor Jesucristo es Dios y que Él es igual al Padre. Los ocianianos no van tan lejos como los otros. Consideran que Cristo no es más que un hombre bueno, que dijo al pueblo su deber y murió en defensa de las doctrinas que les dejó. Pero espero que no haya ninguno de los tales aquí que tengan pensamientos tan bajos y deshonrosos del bendito Jesús, y que así desprecien la divinidad del Señor que los compró. No, espero cosas mejores de ustedes, y cosas que acompañan a la salvación. ¿Piensas que cualquiera que niegue la deidad de Cristo puede ser salvado por Él, viviendo y muriendo en ese estado? Seguramente llegará el momento en que los que han negado su deidad sentirán el poder de la misma en lo sucesivo. Sentirán que es Dios además de hombre. Entonces será reconocido como Dios por todos los que ahora se atreven a negar sus verdades. Pero no quiera Dios que quede sin determinar hasta entonces. Ay de los infieles educados de esta generación, porque los demonios se levantarán en juicio contra ellos. Si alguno de los tales está aquí, consideren lo que están haciendo, antes de que sea demasiado tarde. Vuelvan al Señor, y Él tendrá misericordia de ustedes y a Jesucristo, y Él perdonará absolutamente. Oh amigos, permitidme que os ruegue que consideréis lo que hacéis, no sea que caigáis en el infierno, y no haya quien os libre. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echáis, permítenos ir a la piara de cerdos. Y él les dijo, id. Y cuando salieron, entraron en la piara de cerdos, y he aquí que toda la piara de cerdos se precipitó violentamente al mar por un lugar escarpado, y pereció en las aguas. Aquí podemos ver que el diablo apenas tuvo poder, lo puso en práctica. Así, si el diablo no tiene más poder para tentar o para apresurar a un alma, ¡oh, qué grave tirano es! Que se apresura de una tentación a otra, de un pecado a otro, y si fuera posible, os apresuraría a todos al infierno con tanta violencia, como lo hizo con los pobres cerdos en el mar. Pero Cristo por su gracia lo impide. Jesucristo murió por las almas, y por eso el diablo no puede hacer con ellas lo que quiera. Puede tener la voluntad, pero no puede conseguir el poder. Es evidente que cuando el mismo diablo o los hombres perseguidores consigan el poder, acosarán a los pobres cristianos. Todo es malo para ellos, y no son dignos de ser puestos con los perros del rebaño. Hermanos míos, qué contentos estarían muchos si las leyes de nuestra tierra les permitieran destruirnos, como nos apuntarían los fariseos a la cárcel y a la muerte. Pero bendito sea Dios, no les dice como al diablo, id. No, les ordena que se queden, les cierra el camino con espinas para que no puedan moverse para hacernos daño. Quisieran, pero no se atreven a destruirnos. Nada los detiene sino el poder del bendito Jesús. Y por tanto, no temáis su ira, aunque sea cruel, y su cólera, aunque sea feroz, aunque lancen sus flechas, incluso palabras amargas contra nosotros. Bendito sea Dios,
El escudo de la fe será un preservativo contra todos ellos. Y cuando seáis así preservados, será ocasión de gozo en el Espíritu Santo, aunque muchos miran el gozo del Espíritu Santo como entusiasmo y locura, y dicen que no hay tal cosa, pero bien sé que lo hay, lleva consigo su propia evidencia. Suplica pues a Dios en el nombre de Jesucristo, sigue luchando con Él, hasta que te conceda la bendición y te dé un sentimiento de esa alegría con la que el mundo no se entromete, y a los que son lejanos, ciertamente, el diablo puede agitar a sus agentes para apresurarnos de un problema a otro, pero no significará nada, porque el Señor Jesucristo no le permitirá apresurarnos al infierno, no, sino que nos dará su Espíritu, que será conservador contra todos los asaltos del diablo. Vean ahora lo que siguió a este milagro, que Jesús había realizado al permitir que el diablo entrara en la piara de cerdos. Y los que guardaban huyeron, y se fueron a la ciudad, y contaron todo lo que les había sucedido a los endemoniados. La gente estaba tan asombrada al ver el poder que tenía Cristo, y la malicia con la que estaba poseído el demonio, que tuvieron miedo, y contaron todo lo que les había sucedido a los endemoniados. Y así, cuando el Espíritu de Dios haya obrado en vuestras almas, y seáis llevados a sentir el poder de Dios sobre vuestros corazones, estaréis tan llenos de alegría que contaréis a todos las grandes cosas que Dios ha hecho por vuestras almas. Estaréis tan llenos de gozo que contaréis toda la obra de Dios en vuestros corazones, y declararéis cómo habéis sido capaces de vencer a Satanás, y cómo os afectó tal sermón, en tal lugar y en tal momento. Entonces os gustará hablar de Jesús. Ninguna conversación será tan agradable como la del Señor Jesucristo. No, Él os resultará totalmente encantador, cuando hayáis probado una vez su amor y hayáis sentido el poder de su gracia en vuestros corazones. Y he aquí que toda la ciudad salió a recibir a Jesús, y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, no para adorarle, ni para darle gracias por la liberación de los dos pobres endemoniados, sino para suplicarle que se alejara de ellos. Valoraban más sus cerdos que al Señor Jesucristo, y preferían separarse de Él antes que de ellos. Y no tenemos entre nosotros miles de personas que se llaman cristianas, que prefieren separarse de Cristo antes que de sus placeres. Una obra de teatro, un baile o una asamblea les resulta mucho más agradable que la compañía y la presencia del Señor Jesucristo, si solo pueden satisfacer su apetito sensual, complacer y mimar sus vientres, satisfacer la lujuria del ojo, la lujuria de la carne y la soberbia de la vida. No miran más, sino que descansan contentos como si fueran a vivir aquí para siempre. Oh, mis queridos hermanos, espero que ninguno de vosotros pueda estar contento con tales procedimientos, sino que os guste demasiado la compañía del Señor Jesús como para separaros de Él por unos pocos deleites de esta vida. Y no hay muchos que se separan de Cristo por sus propias buenas obras y piensan que pueden ir al cielo si solo van a la iglesia y dicen sus oraciones y toman el sacramento. Pero se engañarán mucho, pues si en algo se alejan del Señor Jesús, si no hacen de Él la principal piedra del ángulo, se quedarán infinitamente cortos de lo que pretendían alcanzar. Quisiera decirles unas cuantas palabras antes de separarme de ustedes esta noche, a manera de aplicación. Permítame suplicarles que vengan a Jesucristo. Los invito a todos los que vengan a Él y lo reciban como su Señor y Salvador. Él está listo para recibirlos. Si tienen miedo de ir porque están en una condición perdida, Él vino a salvar a los tales, y a los que están cansados y cargados, a los que sienten el peso y la carga de sus pecados, Él ha prometido que les dará descanso. A los que sienten el peso y la carga de sus pecados sobre sus almas, una carga demasiado pesada para que la puedan llevar, están cansados de ella y no saben cómo obtener la liberación de la misma. En el nombre de mi Señor y Maestro, os invito a venir a Él, para que podáis encontrar descanso para vuestras almas. Si venís a Él, no os reprochará.
como podría hacerlo con toda justicia. No os reprochará que no hayáis venido antes a Él. No, mis queridos hermanos, se alegrará y se regocijará y os dirá: Hijo, hija, tened buen ánimo, vuestros pecados os son perdonados. Estas palabras se las dijo a otros, y si acudís a Él por la fe en su sangre, está dispuesto a deciros lo mismo ahora que a ellos antes, porque Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Aunque sufrió en la cruz hace 1700 años, es el mismo en bondad y poder que siempre fue. Él os llama por medio de sus ministros. Venid a Él, rogadle que rompa vuestros obstinados corazones, para que estéis dispuestos a ser llevados a Él a su manera, para ser hechos pobres de espíritu, y tener derecho a una herencia entre los santificados. Venid y bebed del agua de la vida, podéis comprar sin dinero y sin precio. Él está trabajando para sacaros del pecado y de Satanás hacia sí mismo. Abrid la puerta de vuestros corazones, y el Rey de la Gloria entrará. Pero si sois extraños a esta doctrina, si la consideráis una tontería, o si pensáis que tenéis lo suficiente para recomendaros al favor de Dios, aunque vayáis a la iglesia o recibáis el sacramento, no tenéis verdadero amor al Señor Jesucristo. Sois extraños a la verdad de la gracia en vuestros corazones, y no conocéis el nuevo nacimiento. No sabéis lo que es tener vuestras naturalezas cambiadas, y hasta que no experimentéis estas cosas, nunca podréis entrar en el reino de Dios. ¿Qué voy a decirles, hermanos míos, a ustedes? Mi corazón está lleno, muy lleno, y debo hablar o me estallaré. ¿Pensáis que vuestras almas no tienen valor? ¿Consideráis que no vale la pena salvarlas? ¿Valen sus placeres más que sus almas? ¿Preferís las diversiones de esta vida que la salvación de vuestras almas? Si así es, nunca seréis partícipes de Él en la gloria, pero si venís a Él, os dará una naturaleza nueva, os suplicará por su gracia aquí, y os llevará a la gloria del más allá, y allí podréis cantar alabanzas y aleluyas al Cordero para siempre. Y que este sea el final feliz de todos los que me escuchan, que el Señor os guíe por su consejo, hasta que venga a llevaros al cielo y os haga partícipes de su gloria. Que os dirija por sus caminos y os lleve por las sendas que conducen a la vida eterna, que seáis santos aquí y felices en el más allá, que vuestras vidas respondan a la profesión que hacéis, para que todos seamos encontrados a la derecha del Señor Jesucristo, cuando venga a juzgar al mundo según nuestras obras, sean buenas o malas, y para que entonces seamos presentados sin mancha ante la presencia de su gloria con gran alegría. Dios de su infinita misericordia lo conceda. La locura y el peligro de separarse de Cristo por los placeres y beneficios de la vida, por George Whitefield.